Hay voladura a diarios, entonces siempre sacude como si estuviera en un terremoto o algo así. Triste pero acá vivir. A ustedes no podemos reconocer nada, bajan abajo, nos dice. Esto iba a ser un boom, pero hoy en día no es nuestra realidad. ¿Por qué no darnos la oportunidad nosotros como pobladores a crecer también como personas, como comerciantes? El 7 de septiembre de este año, la empresa minera había comenzado a demoler obras de infraestructura de parte de la municipalidad. Nosotros puntualmente nos acercamos para pedirle que nos muestren la licencia de demolición. ¿Dónde está el documento? ¿Pero dónde está tu documento? A ver, de demolición, ¿dónde está? Los policías sí nos pegan, nos agrementan todo, pero nosotros, porque de repente no tenemos quien nos defiende, no denunciamos nada. Ellos sí nos han denunciado. Ahorita estamos 17, 18 personas llamados a la fiscalía. El fiscal le hemos invitado que venga a verificar las cosas que están pasando. ¿Qué nos han dicho? Que haya muerto todavía para ir. Antes vendíamos casi 150 diarios, pero ahora no se vende nada, venderás son solas y o otra. Las justas para comer no trabajamos acá. Claro, mis hijos acá pueden dar trabajo al chinal, pero no quiere dar trabajo porque no bajamos nosotros de acá. Somos discriminados. Déjame trabajar, no me incomodas, por favor. ¿ya? No, pero de todas maneras necesito solamente su identificación. Ya te dije, ya es suficiente, pero ya no hay justicia prácticamente para nosotros. Y también la casita que nos quiere dar abajo es una chiquita casita que no es justo para la familia completa que tú puedes vivir de 54 metros cuadrados. ¿Yo qué hago? Nosotros seguimos permaneciendo, que nos dé un justo derecho para nosotros movilizarnos. A nosotros nos dijeron al principio de que si nos resentaban con todo. ¿Y qué entendemos por todo? Es que nosotros vivíamos rodeados de Argentum, Dubas y Volca. Entonces dijimos, bueno, nos vamos con ellos. ¿Y qué más? Pues no, ahora viene una nueva empresa minera a explotar el mineral, ya van a ser 4 empresas. Entonces no vamos a decaer pues de negocio, de trabajo, pero hoy en día no es nuestra realidad. ¿No? Nosotros ahorita solo dependemos de una sola empresa, Chinalco. Hay muchas personas que han mejorado, hay muchos comercios que también han quebrado, han cerrado. Hay comercios
por temporadas, y nosotros por temporadas no vivimos. Nosotros comemos todos los días, tenemos familia que mantener todos los días. Había una señora que, por ejemplo, sacaba su mesa y vendía sus ollones de caldo, de sopa. Tú ibas a las 8:30 de la mañana y ya no encontrabas nada de comida. Hoy tú la ves a la señora en el mercado hasta mediodía con sus ollas más pequeñas y sigue teniendo comida. Hemos pedido apoyo directo al Ministerio de Energía y Minas y nunca hemos visto respuesta. Si no se firma el marco convenio, señor, téngalo por seguro que esto va a colapsar.